Bueno, vamos a comenzar ahora con los ciclos. Aquí en este apartado están los ciclos for y los ciclos while. Vamos a ir paso a paso, así que primero vamos a partir con los ciclos for. Ciclo for, la estructura es básicamente for i in range, el rango, y vamos a hacer la ejecución que imprima el valor de i. Y aquí imprime del 0 al 3. Pero ahora quiero demostrarles qué es lo que pasa dentro de este código, porque no funciona con solo magia. Básicamente aquí, en el for, el ciclo for tiene tres parámetros principales: el punto de partida, el punto final y el intervalo. El punto de partida siempre, en todas las ocasiones, va a ser 0. Y el intervalo siempre va a ser 1. Es decir, aquí, cuando yo estoy colocando el número 4 de parámetro, en realidad lo que estoy haciendo es poner un 0 y un 1. Entonces, si yo pongo así, escribo coma y 1, se debería ejecutar lo mismo. Del 0 al 3 y del 0 al 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando solo pongo un único parámetro? Básicamente lo que estoy haciendo aquí es cambiar este valor final. ¿Y por qué este i? ¿Por qué se ejecuta como 0, 1, 2 y 3? ¿Y por qué no imprime el 4? Bueno, no imprime el 4 porque básicamente el punto final, ¿cómo se calcula con esto? El punto final acá lo que estoy haciendo es poner el 4 menos 1. Es el punto al que va a llegar el valor de i. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo el 3 y lo ejecuto, va a imprimir del 0 al 2. Siempre va a llegar a 1 menor que el que coloco aquí. Ahora, ¿qué significa este i? Porque ese i también puede tomar el valor. En realidad, lo que estamos haciendo acá es asignarle un nombre a la variable. Perfectamente yo puedo escribir aquí como elemento. Y lo que estoy diciendo acá es que por cada elemento en el rango de 3, que en realidad es en el rango de 0, 3 y 1, quiero que se muestre por pantalla el elemento. Entonces si yo lo ejecuto, va del 0 al 2. Ahora, ¿qué sucede cuando ponemos, no sé, por ejemplo, del 2 al 4 y de 2? Un intervalo de 2. ¿Qué elementos va a tomar el valor de i? Vamos a hacerlo en rojo. ¿Qué elemento va a tomar? Parte del 2, ya. El punto inicial aquí va a ser 2. El intervalo ya no es 1, va a ir de 2 en 2. Y el punto final es 4, entonces sería 4 menos 1, 3. Entonces va a llegar hasta el 3. Ya, el i comienza en el 2. Ya, 2. Y como va de 2 en 2, sería del 2, el 3, y aquí debería poner el 4. Pero ¿qué pasa? Como el punto final va a llegar al 3, queda hasta aquí. Lo comprobamos. El punto de partida sería 2, el punto de final sería 4 y el intervalo 2. Se va a mostrar por pantalla 2. ¿Por qué pasa esto? Porque está lo que tiene en consideración aquí el punto final. Siempre sería el valor que ustedes ponen acá menos 1 y llega hasta el 3. Y como aquí se pasa hasta el 4, no, aquí llegamos hasta el 3 nomás. Entonces esto no lo contamos, no lo consideramos en la impresión por pantalla y llega hasta el 2 nomás, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos, por ejemplo, punto de partida un número alto, un 10, punto final, pongámosle menos 1? Lo quiero hacer en la inversa. Y en el intervalo voy a poner un número negativo. Aquí hay que tener mucho ojo.
cuando el intervalo es negativo, este menos pasa a ser un más. Es decir, el punto final, ¿cuál es? Menos 1. Ya, menos 1 más 1 es igual a 0. Es decir, el i se va a imprimir hasta que llegue a 0. El punto de partida ya no es 0, ahora es 10 y el intervalo ahora es menos 1. Entonces, ¿qué valor va a tomar el elemento? Va a ir, el punto de partida es 10 y se va a estar imprimiendo 9, se va a estar imprimiendo hasta que llegue a, ¿cuál es el punto final? 0. Entonces va a llegar al 0. Comprobámoslo. Ya, el punto de partida, ¿cuál dijimos que iba a ser? 10. El punto de llegada iba a ser menos 1. Punto final que diga, perdón. Y el intervalo quiero que vaya de menos 1 en menos 1. Imprimimos el elemento y se imprime del 10 hasta el 0. ¿Y qué pasa si yo aquí yo le pongo un 0? ¿Qué pasa si yo el punto final es 0? Lo que sucede aquí es lo siguiente. A ver. Ya. El punto final va a ser el 0 y el intervalo sigue estando en menos 1. Entonces ya, volvamos al principio. El punto de partida lo cambiamos por un número 10. El intervalo ahora va a tomar el valor de menos 1. Y el punto final, que aquí lo reemplazamos por un 0. Y recuerden, como aquí el intervalo es negativo, esto en vez de menos es un más 1. Entonces el punto final es 1. Ya, entonces los valores de i va a tomar desde el número 10, punto de partida, hasta el número final va a ser 0 más 1, 1, entonces va a llegar hasta el 1. Y se va a estar repitiendo de menos 1 en menos 1. Le pongo 0. Ya. Antes se imprimía del 10 al 0, ahora se imprime del 10 al 1. Tal como lo hicimos acá. Ahora, ¿qué pasa si aquí el intervalo, digamos, es de 5? Menos 5. Se va a imprimir de menos 5, de 5 en 5 prácticamente. 10, 5 y ya no hay más. Ahora, ¿qué pasa si le pongo de punto el punto final, en vez de 0 yo le pongo un menos 10? ¿Qué sucede ahí? Aquí, en este caso, y aquí le pongo punto final menos 10. El intervalo vamos a ir de menos 5. Ya. Reemplacemos. Punto de partida, 10. Intervalo, menos 5. Uy. Menos 5. El punto final aquí es menos 10. Menos 10. Y aquí, como el intervalo es negativo, esto pasa a ser positivo. Menos 10 más 1, menos 9. Entonces los valores que va a tomar y ya, el punto de partida sí o sí se imprime el punto de partida, que es 10. Luego vamos a ir al menos 5, porque el intervalo es de menos 5. Luego vamos a ir por el... Aquí me equivoqué, aquí es 5. Luego menos... No, aquí va a ser 0. Menos 5. Y hasta ahí vamos a llegar. Lo escribí bien, sí. Lo ejecutamos. 10, 5, 0 y menos 5. ¿Por qué no llega al menos 10? Porque, ¿cuál es el punto final? Menos 10 más 1, menos 9. Hasta acá vamos a llegar. Y como este sobrepasa al menos 9, pues no se imprime, no se considera y queda hasta el menos 5. Y ahí está.